Pues buenas tardes y bienvenido a esta charleta que vamos a dar, donde vamos a aprender algo muy retro, es decir, cómo se diseña un ordenador, básicamente desde cero, y estamos hablando también de uno que use el microprocesador 6502, que es uno de mis favoritos, un clásico que en tantos dispositivos se ha usado, desde la venerable consola Atari 2600 como ordenadores como el Commodore 64, la NES también, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, muchos de los principios de diseño son aplicables realmente a cualquier microprocesador, pero sí queríamos comentar también que quizá uno de los atractivos que tiene el tema de un ordenador de 8 bits a nivel así casero, es que quizá dicen que es el sistema más complejo que una persona, un ser humano, es capaz de entender y comprender y por tanto realizar. Un ordenador más complejo, tipo a lo mejor una Amiga o similar, ya escapa realmente de la capacidad que tiene una persona pues, para diseñarlo y tal. Bueno, pues vamos entonces a ir con... ¿Esto funcionará o...? Dale a los de medio, para adelante. ¿Sí? Ahora, vale. Bueno, pues vamos a empezar con un poquito de historia, es decir, sobre todo, más que nada, más que historia de la técnica, historia de mi idea de hacer un ordenador, ¿de acuerdo? Porque este es un proyecto, evidentemente, no es que diga, una mañana yo me levante y diga, pues yo quiero hacer un ordenador, ¡pum!, toma, y ya está. No, evidentemente, esta idea lleva madurando mucho tiempo. Llegamos entonces a la siguiente diapositiva, que resulta absolutamente deprimente, puesto que muestra mi pensamiento al respecto de cómo crear un ordenador a lo largo de las distintas décadas. El darme cuenta de que mi vida ya ha vivido en 6 décadas distintas, pues es algo que resulta impactante. Pero bueno, vamos al lío. Evidentemente, en los años 70, cuando yo era una aprendiz santa, pues evidentemente me iba hablando de ordenador y no tenía aquello ni idea de qué era. Más o menos en el 75 fue cuando salió el 6502, o sea que yo estaba todavía en el parvulario, así que difícilmente iba a poder utilizarlo. En los 80 ya la cosa varía, ya me compré el Spectrum en el año 83, evidentemente ya empecé a darle caña a aquello y ya empezaron a surgir ideas de diseñar mi propio ordenador, cuando realmente un 6502 era una cosa todavía vigente, una cosa digamos casi de actualidad. Llegan los 90, ya estaba yo estudiando la carrera de informática, bueno, pues ciertamente quizás lo que más me tiraba para atrás era el tema del software, lo veía como un engorro, porque, como todos sabréis, el hardware sin software pues no es sino un conjunto de chips inútiles, ¿de acuerdo? Es decir, que esto de que hay aquí funcione es por lo que está metido en esa ROM, evidentemente. Del mismo modo que una consola sin cartucho pues no hace absolutamente nada. Bueno, llegamos entonces a los 2000, ya pues evidentemente yo ya tengo una posición, tengo mi trabajo y es un resurgir en general en mi vida y empiezo a retomar la idea. En este sentido, en el 2007 tengo fechados los primeros escritos de código 6502, de los que ya no queda nada realmente, pero digamos ya estaba yo orientándome a esto. Me construí, de hecho, un pequeño emulador de 6502 en C, un cutre salchichero, con el cual puede intentar ejecutar ese código y, de alguna manera, pues ver el resultado de mis esfuerzos. Llegamos a la década de los 10 y bueno, nos ponemos a ello, ¿de acuerdo? Evidentemente no ha sido un camino de rosa, ha sido una cosa una curva de aprendizaje muy importante, pero el caso es que ya empecé a desarrollar. Hice mis primeros pinitos ya en hardware real con placas de experimentación y sobre todo, quizá en la segunda mitad de esta década, me dediqué sobre todo al software, porque evidentemente de nada me serviría hacer yo mi propio ordenador si luego no tengo nada que ejecutar en él. Entonces yo ya quería formar una base. En ese sentido, tuve la suerte de poder usar ciertos emuladores de 6502, con lo cual ya tenía un desarrollo, por lo menos el núcleo básico, y ya, bueno, pues ya sería adaptarlo, si acaso, a las peculiaridades del hardware una vez que tuviera ya una base funcionando y demostrada. Entonces llegamos a la década de los 20, que con todo lo que nos ha caído encima de coronavirus, mascarillas, Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, por otro lado yo tengo una visión más positiva de esta década porque por fin ya tengo algo realmente en condiciones. A fin de cuentas, cuando a un profano tú le enseñas un Arduino, una cosa así,
y le pone a encender ahí un LED parpadeando y le dices que es un ordenador, pues el profano no se lo cree, no identifica eso como un ordenador. Pero una cosa, que lo conecta a una tele, que salen letras, que salen colores, que puedes teclear comandos y lo obedece, eso evidentemente sí corresponde a lo que una persona de la calle entiende por ordenador. Bueno, y aquí tenemos un poco los primeros experimentos. Tenemos aquí, en la parte izquierda, es la primera protoboard que monté con el 6502, que es el sistema de desarrollo didáctico. Lo llamé así, puesto que quise montarlo en clase un poco pues, para que le sirviera pues, de conocimiento a mis alumnos. Y por otro lado, pues también yo empezar a desarrollar mi idea. Ordenador muy básico, hablaremos un poco de su arquitectura. Evidentemente, a la primera no funcionó, como es natural, así que, bueno, pues esto hubo un proceso. Entonces, como vemos aquí tenemos esta misma placa siendo depurada con la inestimable ayuda de un osciloscopio, concretamente ese que tenemos ahí a la espalda, que ha hecho un servicio absolutamente extraordinario. Y si he decidido traerlo aquí, es sencillamente porque me he tenido que comprar uno mejor, porque ya me estaba metiendo en unos berenjenales que ya se quedaba corto. Aunque, insisto, esto ha dado muchísimo juego. Bueno, conseguí una cosa operativa, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos aquí, por ejemplo, la versión soldada. No se ve muy bien, pero ocupaba una placa muy pequeñita, del mismo tamaño que esta, realmente, exactamente igual de este tamaño, ¿no? Con un montón de cablecillos, ¿de acuerdo? Y esto es lo que recibió el nombre Chihuahua, iniciando esta tendencia de dar nombres de topónimos mexicanos a mis dispositivos. Tenemos aquí algunas de las utilidades que se le ha dado a la arquitectura Chihuahua, en particular a nuestro sistema de desarrollo didáctico. Hice un reloj digital, por desgracia aquí no se ve muy bien, pero conecté aquí un pequeño display donde se veía la hora. Ahí sí se ve bien, ¿no? Vale, perfecto. También incluso un comprobador de RAM, es decir, de memoria, chip de memoria RAM que normalmente no están soportados con los programadores estos chinos, pues puede escribir el código, evidentemente, y comprobarlo. Y, como ya hemos dicho, es fundamental que un hardware disponga de un software. Entonces, pensando en hacer una plataforma unificada de desarrollo que me facilite a la larga, que es el truco, ¿no?, el desarrollo de posibles aplicaciones que pudiera destinar a mis ordenadores, pues se hizo mi sistema operativo, que se llama Mínimos, en el sentido de que es un sistema minimalista, evidentemente, comparado con lo que hoy se estila, aunque ciertamente es un cierto bloat para este tipo de ordenadores escasos de recursos. La versión 0.4, después de todas estas iteraciones que estuvimos hablando en la historia, esto sería en el 2013, era una prueba de concepto, o sea, realmente era muy chapucero, pero ya sentó unas bases de lo que iba a venir. Aquí lo veis también que le conecté este keypad, ¿no?, un display de 7 segmentos con su tecladillo de 16 teclas, ¿no?, con lo cual había una cierta interacción. No hacía gran cosa, ¿de acuerdo? Pintaba ola y cuando pulsaba los números iban saliendo y desplazándose en el display, ¿no? Pero, evidentemente, aunque para un profano eso no le llame la atención, si sabe, cuando uno sabe la complicación que hay debajo de eso, pues supuso una gran satisfacción. No sé si era posible que se pinche el enlace. ¿Esto tiene sonido, por ventura? No. Bueno, a lo mejor si lo reproduce ahí el sonido, me acerco yo. ¿Y ahí? ¿Esto suena o...? Ay, porque suena a través de esto. Ah, bueno, pues igual lo han oído en el... Sí. Ya está, era el riff de Smoke on the Water. Simplemente, por lo menos, algo funcionaba, ¿vale? Bueno, tengo que decir que la versión soldada, no sé por qué, pero nunca llegó a funcionar correctamente. Y el caso es que no estaba muerto, o sea, ejecutaba el código, esto lo del Smoke on the Water tocaba y hacía los silencios perfectamente, pero las notas las daba descolocadas. Y lo que es peor, los mismos chips llevados a la placa de experimentación, perfecto, pero en la otra no. El polímetro daba todas las conexiones por buenas, las señales se veían correctas, no sé lo que pasó, algo misterioso. Por eso lo dejé un poquito en el abandono. Pero bueno, ya por lo menos ya tenía una maquinilla 6502 que funcionaba. Más adelante quise hacer otras, como el sistema de desarrollo expandido, que ahí le puse un poco de todo. Ciertamente tomé algunas decisiones de diseño un poco lamentables, visto en retrospectiva, pero tenía puerto serie, tenía un reloj de tiempo real, tenía, en fin, mogollón de cosas, ¿no?, pues para tener una máquina más potente para desarrollo. También empecé, pero no llegué a terminar, lo que llamaría yo Chihuahua Plus, que sería
el mismo Chihuahua, pero con más capacidad, porque el anterior, por ahorrarme unas cuantas conexiones, que ya sabéis que esto se puede volver de locura, no conecté todas las líneas de dirección, con lo cual el microprocesador solo veía 8K de los 64 que teóricamente están disponibles. Entonces, con Chihuahua Plus, pues ya tenemos 16K de ROM, 16K de RAM, 32K de ROM y el controlador de periférico, el VIA, que iba chupando los 16K restantes. Ya, digamos, tenía mayor capacidad, pero por lo demás, básicamente el mismo diseño, 6500 a 1 MHz y lo más básico que uno se pueda imaginar. Bueno, y entonces llegamos a un concepto, que es lo que en informática se suele conocer como feature creep, es decir, ese incremento en las funcionalidades que sufren algunos diseños. De hecho, el nombre en clave que yo le daba a esto era pues ya que, ¿no? Es decir, pues ya que estamos, pues le metemos esto, pues ya que estamos, le metemos otra cosa. Porque yo no hace mucho tuve la idea de hacer un comprobador de procesadores 6502. Es decir, simplemente iba a hacerlo correr, conectarlo a un programa y que encendiera un LED si pasaba el código de prueba, que eso está también disponible en alguna web. Pero claro, monto mi comprobador y digo, bueno, pues ya que estamos, pues le pongo un display de 7 segmentos, y ya que estamos, pues le pongo un zumbador, y ya que estamos, le pongo un no sé qué, y ya que estamos, le pongo un no sé cuánto. Aquí lo tenemos conectado ya, digamos, tenemos la CPU, tenemos la ROM y tenemos aquí el reloj, ¿vale? Con lo cual esto es muy básico, esto es un equipo sin RAM, ninguno, pero que servía por lo menos para el parpadeo de un LED, ¿no? Que es el hola mundo de estos sistemas tan elementales. Añadimos más cables, añadimos más circuitos, tenemos de nuevo la CPU, tenemos la memoria RAM ahora, tenemos la ROM que se movió de sitio y bueno, aquí se ve también el zumbador, etcétera, etcétera. Las decodificaciones más complejas, se fue aquello creciendo. Y bueno, me di cuenta de que cuando uno se mete en circuitos muy complejos, pues está muy bien esto de las protoboards, pero hay que ir pensando en confeccionarlo en una placa auténtica de circuito impreso. En mis tiempos esto era totalmente, no se podía soñar, se podía hacer una chapuza en plan casero, pero que te fabricaran profesionalmente una placa de doble cara, con su taladro metalizado, con su máscara de soldadura, era total y absolutamente fuera del alcance de un aficionado. Hoy día los chinos esto te lo hacen por 2 perrillas, la única cosa es que evidentemente pues todo ese gusto que he tenido por hacer yo mis esquemas a papel y boli, pues tenía que adaptarme a los nuevos medios y hacer uso de herramientas informatizadas, como por ejemplo el KiCad, siendo un programa de software libre, gratuito y bastante completo, ciertamente, pues parecía la elección obvia. Aquí tenemos un ejemplo de una placa correspondiente a este primer ordenador que hemos visto, tipo Chihuahua, que es sencillo, y bueno, más que nada para ir tomándole tranquillo. Esta placa no la he llegado a mandar a fabricar, ¿de acuerdo? Pero ha sido un poco pues como ensayo de manejo del programa. Bueno, y la luz se hizo. ¿A qué se refiere este capítulo? Porque todo lo que he hecho hasta la fecha han sido ordenadores desde el punto de vista de un ingeniero, pero no desde el punto de vista de una persona normal, en el sentido de que estos ordenadores pues sí, encienden LEDs, tocan melodías, pero no es algo que el hombre de la calle identifique como un ordenador 100%. Entonces, una de las claves que yo pienso que hacen que un ordenador sea identificado como tal por una persona, digamos, profana en la materia, es precisamente la generación de vídeo, la generación de imágenes. El poner imágenes en una pantalla es algo que nos seduce y es algo que puede ser la clave para que un dispositivo informático llegue a ser considerado ordenador, la generación de vídeo. Entonces, bueno, hice yo mis primeros pinitos, aquí vemos tirando de esquemas con papel, con tachones, ¿no? Como está mandado, evidentemente. Y aquí tenemos, de hecho, el esquema eléctrico de un circuito que genera una señal de vídeo, ¿de acuerdo? Fijaros que esto todavía no está conectado a ningún ordenador, es simplemente experimentar con generar una imagen. Por dar una descripción muy somera, muy por encima, tenemos aquí el oscilador principal, esto se divide, y luego tenemos aquí unos contadores, que son los que van marcando, contador horizontal, se va desplazando de izquierda a derecha, siguiendo, digamos, el movimiento del rayo catódico, y luego
el contador vertical, que va trazando las distintas líneas. Tenemos aquí unas puertas lógicas que son las que resetean estos contadores al llegar al final de línea y al llegar al final de la imagen, cuando se han trazado todas las líneas. También tenemos otras puertas lógicas aquí abajo, que son las que detectan en qué momento se generan los impulsos de sincronismo. Esto es muy importante para que el televisor o el monitor pueda mostrar una imagen. No solamente la señal de vídeo, sino que tiene unos impulsos de sincronismo que marcan dónde empieza, dónde acaba cada línea y dónde empieza y dónde acaba cada imagen. Es un asunto trivial, pero claro, hay que hacerlo. No sale, digamos, de la nada. Y entonces yo quería hacer un circuito que generase eso. Y bueno, aquí tenemos a la izquierda, en mi laboratorio improvisado, tenemos el ordenador este que hice, que iba a ser un comprobador de CPU simplemente, pero que se convirtió poco a poco en un ordenador completo. De hecho, no sé si veréis aquí el display de 7 segmentos que tenía, que le añadí posteriormente. Aquí veis la fuente de alimentación, que me he traído aquí, en fin, mi dispositivo, el osciloscopio aquí al fondo, y a la derecha una placa aún más grande donde se está generando vídeo. De hecho, esta placa es totalmente autónoma. Si yo la conecto sin ordenador ninguno al monitor, pues me genera una imagen. Normalmente, pues píxeles aleatorios, como lo estáis viendo en esta captura que hice, digamos, de directa a ordenador. Pero, no obstante, aquí añadí, fijaros, de forma totalmente al aire, una protoboard más que hacía de interfaz. Es decir, conectaba de forma muy sencilla el ordenador a la gráfica, muy entre comillas, de forma que el ordenador podía escribir y visualizar una imagen según el código que escribiera. Como cosa curiosa, comentar que en la gráfica esta, insisto, gráfica muy entre comillas, no penséis que es una gráfica como las que hoy día se usan para minar. Las primeras pruebas le quité el chip de RAM, que iba a ser la VRAM, por así decirlo, y le puse uno de ROM, con una imagen pregrabada, y entonces podía presentar la imagen sin intervención ninguna de software. Y ya luego, bueno, pues evidentemente, bajo control del ordenador, pues sí podía mostrar cosas. Bueno, entonces tenemos un ordenador, tenemos una gráfica y de momento un puente muy chapucero para conectar entre ellos, que además suponía un cuello de botella importante en el rendimiento, porque tenía que escribir la parte alta de la dirección, luego escribir la parte baja de la dirección y luego el dato que quiero escribir. Un engorro que evidentemente para cualquier cosa mínimamente vistosa, tipo juegos y tal, que requiere una cierta animación, pues iba a ser un obstáculo importante. Así que vamos a empezar de cero y vamos a hacer un ordenador con vídeo integrado, es decir, que genere por sí solo esa señal de imagen y que esté perfectamente integrado con la gráfica, con la parte de CPU. Podemos comentar que de esta manera no hay ningún tipo de interferencia. No sé si alguno se acordará de las primeras CGA y las primeras tarjetas gráficas de IBM que tenían, cuando se escribían ellas, tenían como interferencias, algunas muy antiguas, de las primerísimas, ¿no? Y era por eso, porque no estaba perfectamente sincronizada la CPU con la parte gráfica. Obviamente, hoy día hay recursos mucho más avanzados para solucionarlo, pero, digamos, el que he optado yo, que se ha usado mucho en los ordenadores, digamos, domésticos, que conocemos y amamos, es sincronizar perfectamente las dos velocidades. Es decir, esto va a 1,536 MHz porque la gráfica va a esa velocidad. No puedo ajustar libremente, no puedo hacer que vaya más rápido ni que vaya más lento, porque si cambio la velocidad de una cosa, ya se me van los sincronismos fuera de frecuencia y ya pues no se ve absolutamente nada. Entonces, es una restricción que tengo que asumir, pero que me permite un rendimiento total, es decir, no hay periodos de espera. Muchos ordenadores domésticos no podían ir al 100% de su rendimiento por este motivo, porque a veces tenían que dejar paso a la gráfica. En mi caso no, están perfectamente entrelazados los accesos. Ahora veremos luego un esquema donde se ve que accede primero gráfica, CPU, gráfica, CPU, gráfica, CPU. El ciclo de reloj está repartido equitativamente entre los dos dispositivos. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a construir dicha máquina. Aquí tenemos, si veis, pues el montón de chips apilados sobre la libretilla y algunas protoboards listas para empezar a pincharle cosas. Este proyecto va a llamarse Durango y ¿qué características tiene, qué mejoras tiene respecto a lo que hemos visto anteriormente? Bueno, pues tenemos evidentemente el 6502 en su versión CMOS, más moderna, que va a ir a 1,536 MHz. No a 1 MHz como el prototipo original, por lo cual ya tenemos una ventaja.
Como ya hemos dicho, esta elección de velocidad está condicionada por la circuitería gráfica. Tenemos 32K de RAM, tenemos 32K de ROM disponibles, menos unos poquillos bytes. Esto es debido a que la decodificación era muy cutre en mis primeros prototipos, por hacerlo sencilla, con lo cual, como veremos más adelante, desperdiciaba 16K simplemente en acceder a unos pocos bits de entrada y salida, lo cual es sencillo electrónicamente, pero a nivel funcional pues no valía. Y de hecho fue el pensar que ese Pacman que estoy desarrollando para 6502, que por eso tenía los algoritmos tan estudiados cuando lo de Game Boy Advance, pues me di cuenta que en 16K de ROM no iba a caber y que iba a necesitar más de 16K de RAM. Por tanto, tenía que extender mi rango de direcciones o si no, no me iba a funcionar. Tenemos, por tanto, 32 y K72. Más ventajas, que como veis la estoy representando en rojo, pues tiene el vídeo integrado, también puede cambiar el modo de vídeo. Es decir, tengo dos modos de vídeo conmutables por software. Tengo el modo color y tengo el modo de alta resolución, que es monocromo. Un poquito, pues si quiero picar código, que no es evidentemente la máquina ideal, pero es algo más llevadero. No tienen las letracas que habéis visto ahora en la presentación. Tenemos también una... Uy, perdón, le he dado una poner una cara. Una última prestación que le he añadido a estas dos que están en magenta es que tengo 4 pantallas disponibles. Quiero decir que como la memoria de pantalla ocupa 8K y la RAM es de 32, significa que tengo 4 posibles bloques de memoria de pantalla. Es decir, en la chip de vídeo, o mejor dicho, la circuitería de vídeo, porque no es un único chip, puede mirar cualquiera de esos 4 bloques de 8K. Esto me permitía, por ejemplo, lo que se llama doble buffering, es decir, puedo escribir en una pantalla mientras se visualiza la otra y luego, ¡plaf!, inmediatamente que se vea la otra mientras pinto en la otra. No hay ningún problema. También puedo investigar el estado de los sincronismos horizontal y vertical. Típico caso, también hemos estado viendo en nuestras charlas de desarrollo de videojuegos retro, que punto esencial en cualquier código que ponemos es en el bucle principal esa llamada para sincronizarse con el redibujado de la imagen, ¿de acuerdo? En este caso no se hace por interrupciones, pero con un código muy sencillo se puede investigar cuándo se está mostrando y cuándo no. Lo puedo hacer para vertical e incluso también para sincronismo horizontal. Lo que pasa es que tengo tan poquísimo tiempo que realmente no sería muy útil. Concretamente, tendría 34 impulsos de reloj, digamos, entre línea y línea. Eso en un 6502 da para unas 10 instrucciones de código máquina, lo cual pues no da para demasiado. Pero la posibilidad ahí está, por si algún avispado lo hace. Tengo un puerto de 8 bits que puede acceder a 16 direcciones distintas, con lo cual se pueden conectar pues, en mi pseudo joystick, el teclado emulado con una Raspberry Pi y otros dispositivos que el futuro demande. Tenemos también, esto es una interrupción que va a 250 Hz, es relativamente rápida, y se puede desactivar por software. Esto es muy importante porque, como ya habré comentado en alguna ocasión, buena parte de lo que me ha facilitado el desarrollo de este tipo de equipos es la posibilidad de hacer un cargador y transmitir el código directamente desde una Raspberry Pi. Porque antes de eso yo tenía que soplar una memoria de PROM cada vez que hacía algún cambio. Soplo la memoria, se la pongo, no funciona, me vuelvo al código fuente. ¡Ay, es que me he equivocado en esto! Lo cambio, reensamblo. Otra vez tengo que soplar una memoria EEPROM, lo cual me significaba tener que irme a Windows, etcétera, etcétera. Horrible. Otra, no funciona, pues otra vez. Y así es un procedimiento muy engorroso. Luego tengo unas cuantas EEPROM, ciertamente, pero cuando se me acaban tengo que borrarlas. Y eso es ponerla en rayo ultravioleta, 20, 30 minutos, es engorrosísimo. En cambio... Lo mejor ponerlo hoy. ¿Eh? Hoy para... Sí, ideal, ideal. Le podemos quitar la etiquetilla que no se va a borrar, seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que con la Raspberry Pi yo tengo en ROM un código cargador muy sencillo, que podía ocupar menos de 128 bytes, y entonces, ¿qué pasa? Que en la Raspberry Pi, un programa en C, transmite el código que genero, con lo cual el desarrollo se convierte, en vez de edito, compilo, ejecuto, como en un ordenador grande y moderno, edito, ensamblo y transfiero, con lo cual muy rápidamente, además la Raspberry Pi tiene realmente herramientas de desarrollo como si fuera un ordenador grande, o sea, en ese aspecto no he hecho nada en falta y ahí puedo fácilmente cambiar cualquier cosa y en un instante comprobarlo, sin el engorro
de ir constantemente soplando EPROMs. De hecho, llevo no sé cuántos meses con mi EPROM del cargador, esta de aquí, porque no necesitaba otra cosa. Entonces ya ahora para esta charla he decidido soplar una EPROM con un paquete completo de software, bueno, pues por mayor comodidad, ¿no? Pero realmente no tenía necesidad porque lo podía transmitir todo y cargarlo en RAM y ejecutarlo sobre RAM. Sobre el tema, bueno, también tenemos sí, bueno, lo que decía, que... A ver, que le he dado la vuelta a esto. Esta interrupción tiene que desactivarse porque precisamente mi mecanismo para transferir de forma muy simple la información, el código de la Raspberry al ordenador, lo hace mediante las líneas de interrupción. Entonces, si hay una interrupción hardware que está ahí metiéndose en medio, me interrumpe la cosa. Por eso, simplemente, un puertecillo para desactivar la interrupción en caso necesario. Tengo también un zumbador, ¿de acuerdo? Una chicharrilla. Ahora no tengo chicharrilla porque puedo conectar, evidentemente, a la entrada de audio de un televisor. Entonces, pues suena mejor y más bonito. Fijaros que lo pongo aquí en naranja porque esto ha perdido un poco. Este zumbador es por software, es de 1 bit, es como el del Spectrum original. Es decir, no puedo programar una frecuencia y hacer otras cosas. Tengo que estar contando ciclos de procesador y cambiando eso y tal. Es limitado, lo sé, pero sinceramente, si el Spectrum original tuvo tanto éxito en juego con las limitaciones que tenía, pues en principio tampoco supone un hándicap irresoluble, ¿de acuerdo? Es decir, que en principio no tiene por qué estar tan mal. Sobre los modos de vídeo, que a fin de cuentas la gracia del asunto, la gracia de estos ordenadores es que generase también imagen, bueno, pues también tengo mejoras. El cacharrillo independiente de generación de vídeo que hice con mis primeros experimentos en las diapos anteriores era 128 por 128 píxeles en monocromo, ¿vale? Muy cutre, pero a mí me dio mucha alegría ver que era capaz de generar una señal de vídeo. Bueno, pues combinando una cosa con otra, tengo un modo de 128 por 128 con 16 colores, así como un modo monocromo, pero de 256 por 256, que pueden parecer resoluciones ridículas hoy día, pero 256 por 256 era mejor de lo que tenía un Spectrum. No lo son. Exactamente. O sea que, y los 16 colores además es sin ninguna restricción, es decir, que no es que en un cuadro de 8×8 solo puede haber 2 colores, no, cada píxel es independiente absolutamente. Lo llamo gRGB, fijaros que tengo una G grande y una G chica, porque lo que hago es 1 bit para el azul, 1 bit para el rojo y 2 bits para el verde. Verde alto, verde bajo, con lo cual tengo 4 niveles posibles de verde. Ahora veremos la paleta que resulta, ¿no? Y es una forma muy sencilla de implementarlo y al mismo tiempo pues suficientemente vistoso. Bueno, y aquí tenemos las protoboard empezando a montar los chips, ¿vale? Fijaros que solamente hay unos cuantos puentes rígidos, todavía falta el nido de ratas en que se convirtió, pero la idea evidentemente era hacer esto de una forma muy modular, pues para que fuese más fácil de construir, más fácil de verificar y sobre todo pues en atención a mi salud mental. Entonces aquí fijaros que describo la función de cada una de las placas. Entonces si lo miramos de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, esta es la parte que genera los sincronismos, ¿de acuerdo? Es decir, la señal de vídeo, como hemos dicho, es fundamental que tenga unos sincronismos a unas frecuencias concretas, entonces esta parte es la que lo genera. Aquí tenemos los contadores de vídeo, esta parte es muy importante porque esta es la que genera todas las frecuencias de reloj, ¿de acuerdo? Para el procesador, para el multiplexado, para todo. Estos de aquí son los multiplexores, porque, me voy a adelantar un poquito, esto de aquí es la CPU, el 6502, y aquí al lado tiene la ROM, que como vemos se conecta pues, muy directamente. Sin embargo, la RAM no va a ir directamente conectada, como veremos más adelante, a la CPU, porque la RAM se comparte entre la CPU y la gráfica, y de ello se encargan esta batería de multiplexores. Los multiplexores son como simples interruptores que conectan a un lado o a otro. Por tanto, la RAM se conecta ora a la gráfica cuando tiene que mostrar datos de imagen, ora a la CPU cuando tiene que hacer algún tipo de procesamiento. La sincronización de esta conmutación es importantísima. Ha sido una de las principales dificultades en el desarrollo de esto. No voy a abrumaros con los detalles, pero alguna captura veremos por ahí para que os hagáis una idea. Bueno, y aparte de eso, tenemos aquí el hardware, digamos, en general de control y de interrupciones y de entrada-salida básica. Ahí está, veis, el zumbador, que ya definitivamente quité porque ya tengo formas mejores de oírlo.
Y luego aquí están las placas de salida de vídeo. Tenemos la placa de salida de vídeo monocromo o alta resolución, alta por supuesto entre comillas, y tenemos la salida RGB, la salida en color. Este ordenador está en principio diseñado para conectarse a un Euroconector, porque el Euroconector tiene vídeo compuesto y tiene también entrada RGB. Yo en mi casa, el televisor que tengo con Euroconector está en el salón, así que para mi desarrollo utilizo un monitorcillo Sony profesional que está muy chulo, muy chiquitillo, pero que no tiene Euroconector, tiene RGB pero por conectores de estos BNC. Entonces hay algunas pequeñas diferencias, por eso no tenía la conexión preparada como a mí me hubiera gustado, pero bueno, más o menos nos podremos apañar. A destacar que, el diseño es modular. Hemos dicho que tiene los dos modos, ¿verdad? El alta resolución y el RGB. Pero si se quiere, no hay por qué montar los dos. Es decir, yo puedo construir este ordenador para que solo tenga modo monocromo o para que solo tenga modo color. Y de hecho está diseñado para que con la placa, no montando ciertos chips, pueda funcionar de una manera o de otra. Incluso he puesto alguna provisión en el firmware para que detecte, porque normalmente arranca por defecto en modo color, pero si detecta que no hay hardware de color, ¡pum!, conmute a modo monocromo y no se quede simplemente colgado. O sea que en principio tiene esa flexibilidad. Tened en cuenta que cuando encargamos una placa a los chinos, ya sabéis que normalmente no te van a hacer una, te van a hacer varias, así que para rentabilizar el diseño lo he hecho de esa manera, que pueda montar 2 o 3 tipos de ordenador, mejor dicho, partiendo del mismo diseño de placa. Bueno, y aquí tenemos ya la cosa un poquito más crecidita. Ojo que esta no es la versión definitiva y de hecho falta una placa más que sería la placa de entrada y salida, que es la que he puesto aquí, la que conecta con teclado, joystick, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, identificamos también las mismas indicaciones. Fijaros que le he dado la vuelta, aunque normalmente la utilizo como estaba originalmente, RGB, la salida de vídeo compuesto o monocromo, la entrada y salida básica. Fijaros que el oscilador de cuarzo estaba aquí. Una decisión muy extraña porque donde se va a utilizar es aquí. Los contadores de vídeo en la parte crítica, las frecuencias más altas, ahí es donde se generan todas las señales. Actualmente el oscilador se ha movido aquí, ¿de acuerdo? Que tiene más sentido. Y bueno, la CPU, la ROM, la RAM, los multiplexores, que esto es una parte especialmente engorrosa, es esta de aquí, que le tuve que poner hasta pegatinillas encima de los chips para identificarlos porque me estaba volviendo loco completamente. Y bueno, generación de vídeo, sincro, etcétera, etcétera. Insisto que esta no es la versión definitiva y ahora es aún más complejo. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito más teórico sobre la arquitectura, porque evidentemente cuando hablamos de una Atari 2600, un Commodore 64, un VIC-20, un BBC, un Apple II, un Oric, una NES, todo eso son sistemas que llevan el 6502 o derivados directos. Sin embargo, está claro que no son el mismo equipo, son muy distintos, son totalmente incompatibles. Entonces, ¿qué es lo que diferencia dos ordenadores o dos dispositivos informáticos que lleven el mismo procesador? Pues ahí es donde entra en juego la arquitectura, una serie de decisiones de diseño que aún teniendo el mismo microprocesador, pues hace que sean cosas muy distintas. Del mismo modo que un Amiga y un Atari ST y un Mac original, pues son muy diferentes a pesar de que todos lleven el 68000, ¿vale? Y la Mega Drive, por supuestísimo. Bueno, entonces este es un esquema muy parecido al que enseño a mis alumnos el primer día de clase, donde mostramos la arquitectura básica de un ordenador básico, punto suspensivo, básico. Ordenadores como Chihuahua, que hemos visto anteriormente, e incluso los primeros prototipos de Durango, lo que iba a ser el comprobador de procesadores, se ajustarían a este esquema. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos por supuesto el corazón del equipo, que es la CPU, que por supuesto va alimentado por este oscilador, que le da los impulsos de reloj, el clock, que es el latido, digamos, del corazón de cualquier máquina, fundamental en su rendimiento. Tenemos también, por supuesto, la memoria ROM, esa gran olvidada, porque a diferencia de la RAM, no es volátil, entonces conserva su contenido. Estos dos tipos de memoria son memoria primaria, son directamente accesibles por el microprocesador. ¿Por qué es necesaria la ROM? Pues evidentemente, si yo enciendo el ordenador, enciendo la máquina, la RAM está vacía, no tiene contenido válido porque es volátil. Y si yo tengo a lo mejor un disco duro o lo que sea con sistema operativo, con cientos de programas, eso no es directamente ejecutable.
Por tanto, ¿qué hace el microprocesador? No tiene dónde arrancar. Entonces, para el arranque es vital, al menos, que haya una memoria RAM mínima, un cargador de arranque, que acceda a través de los dispositivos de entrada y salida a los discos, puertos o lo que sea, y de ahí cargue en RAM el código, el sistema operativo, la aplicación o lo que sea, y ya entonces le dé paso y lo pueda ejecutar. Pero sin ROM, con cero de ROM, ningún ordenador es capaz de funcionar. No olvidamos de ella, nunca la mencionamos, pero ahí está. Es lo que permite dar el primer paso. Y ya a partir de ahí, pues ya la RAM y los dispositivos de almacenamiento se encargan de todo. Además, este tipo de ordenadores caseros, domésticos, con recursos limitados, es un poquito engorroso conectarlo a dispositivos de almacenamiento masivo. No es imposible, no es imposible, se puede hacer y se hace, pero un poquito más engorroso. La disquetera o la cinta. Exactamente. Se puede hacer, pero, digamos, a este nivel casero es casi que trae cuenta meter en ROM todo lo que se pueda, ¿vale? Porque es el acceso, digamos, más inmediato. De hecho, una cosa que me gusta también decir, ¿qué cambio introdujo la consola PlayStation de Sony respecto de, por ejemplo, una Mega Drive que había anteriormente? Sí. Cargando, el letrero de cargando. Porque nunca habéis visto en una Mega Drive o en una NES cargando, jamás. Tú metes el cartucho, la enciendes, ¡plaf! Instantáneo. ¿Por qué? Porque es memoria primaria. Ya está cargado, ya es directamente accesible por el microprocesador. Una PlayStation tiene su código en el disco, que tiene que ir por la entrada-salida y tiene que ir cargando poco a poco, insisto, sí, las velocidades de hoy día son muy altas, pero hay que trasladarlo. Exactamente, claro. Exactamente, claro. Exactamente. Y para luego ver el R-Tape Loading Error. Exactamente. Eso ya, en fin, ¿qué me va a contar? Entonces, bueno, pues la ROM, como hemos dicho, es fundamental. La RAM, evidentemente, también es muy importante porque ahí está el espacio de trabajo, las variables y lo que hace funcionar la máquina. Y si disponemos de alguna forma de cargar código, pues evidentemente también podemos cargarlo por aquí. Como ya he comentado, yo dispongo de un mecanismo muy sencillo que permite desde la Raspberry transferir código, cargarlo en RAM y ejecutarlo cómodamente. Pero requiere, insisto, una pequeña ROM. Sin eso no se puede hacer absolutamente nada. Comentamos también un detalle, porque todos estos dispositivos se conectan a través de los buses, que son un conjunto de líneas en paralelo. Tenemos el bus de direcciones, en el que el microprocesador, fijaros que es el único que mete cosas en el bus de direcciones, los demás escuchan. El microprocesador indica a qué quiere acceder, a qué dispositivo, a qué posición de memoria quiere acceder, y entonces el dispositivo correspondiente responde. Luego hay un bus de datos que en general es bidireccional, donde se hacen todas las transferencias de información, ya sea de la CPU escribiendo la memoria o ya sea de la memoria o dispositivos periféricos siendo leídos por la CPU. Destacamos que la ROM es unidireccional porque la ROM es solo lectura, no es posible escribir en la memoria ROM. Dime. Entiendo que por cómo es la lectura no hay un DMA. Evidentemente, muy buena apreciación, porque si hay DMA, si hubiera DMA, entonces sí habría un dispositivo capaz de escribir en el bus de direcciones. Ahí está, muy buena puntualización. Pero a falta de DMA, el único que pone direcciones es la CPU. Otro detalle que también pasa un poco por alto es lo que, me va a permitir el anglicismo, se llama la glue logic, es decir, la lógica pegamento, que es la que interconecta todo. Son unas cuantas puertas lógicas que se fijan en el bus de direcciones, típicamente en las direcciones más altas, y determinan a qué dispositivo está accediendo, porque insisto, todos estos dispositivos están conectados por igual al bus de direcciones. Entonces, por sí solos no saben si estoy accediendo a la primera posición de la ROM o a la primera posición de la RAM o a la primera posición de entrada y salida. Entonces, tiene que haber una lógica que envíe estas señales chip select, selección de chip, para activar, según lo que haga el procesador, activa la RAM o activa la ROM o activa la entrada y salida. ¿Vale? Evidentemente la entrada y salida puede ser muy flexible, podemos tener infinidad de puertos, ya es una de las claves también que determinan una arquitectura y que la distingue unas de otras. Esto sería, insisto, lo más básico que nos podemos imaginar, ¿vale? Sin embargo, Durango X es, digamos, la culminación de todos mis esfuerzos y de todas estas décadas de aprender cosas que he llevado haciendo en la vida. Entonces, la arquitectura es un poco distinta porque es un poco más sofisticada. Pero identificaremos buena parte en común. Fijaros bien en esto, y si cogemos esta glue logic y la ponemos a la derecha, tenemos algo parecido a esto.
Fijaros, la parte, perdón, eso y derecha, a la izquierda quería decir. Esta parte es, como vemos, muy similar a lo que vi anteriormente. Tenemos la CPU, que es la única cosa que pone direcciones, tenemos la entrada-salida, tenemos la ROM, el boot de datos, donde se transfiere todo, aquí no hay ningún tipo de segmentación, todo el boot de datos es común a todos los dispositivos, tenemos la Glue Logic, pero fijaros que la RAM no se conecta directamente al boot de direcciones, sino que está el multiplexor por medio. Pensad en el multiplexor como un interruptor que conecta con uno o con otro, con uno, con otro, con uno, con otro. Fijaros también que el oscilador no va directamente a la CPU, sino que va a la parte gráfica, la VDU sería el término más correcto, porque gráfica o GPU ya está en otro planeta, no tiene nada que ver. Esta circuitería genera las direcciones de vídeo mediante esos contadores que hemos comentado y también genera, si os dais cuenta, la señal de reloj, el clock que va a la CPU y también controla el multiplexor. Es decir, esta sincronía es fundamental. Plin, plan, plin, plan. Gráfica, CPU, gráfica, CPU, gráfica, CPU, gráfica, CPU. Esta técnica, que insisto ha sido muy utilizada en la antigüedad, exige una memoria RAM más rápida que la que sería necesaria con la arquitectura anterior, pero evidentemente a 1,5 MHz pues podemos permitirnos perfectamente esos excesos. Por cierto, por apuntar un detallito, sabemos que el 6502, como comenté en aquella charla que hizo el Hack La Bandería al principio de la pandemia, el 6502 es muy eficiente. A la misma velocidad de reloj es mucho más rápido que cualquier microprocesador de su clase o de su época, ¿no? Incluso poniendo nervioso a alguno más avanzado. Pero hay una razón de ser a este rendimiento, y es que requiere memorias más rápidas a igualdad de reloj. Es un detalle que a veces no se tiene en cuenta, pero hace falta memorias más rápidas. Pero insisto, esto podía ser un problema en el año 75. Hoy día un chip de RAM estática de 120 nanosegundos se considera lento, lentísimo y va de súper de sobra para esto. Y ahora cuesta 2 duros. Y cuesta 2 duros, exactamente. Exactamente. Bueno, entonces, insisto, la parte de ordenador es como antes, pasando por el multiplexor, pero ¿qué pasó con la gráfica? Bueno, pues la gráfica va suministrando sus direcciones, que ir contando e ir explorando poco a poco esos bytes que forman la pantalla, y el dato que sale por la RAM, entonces, en vez de ser leído por el microprocesador, lo que hace es tomarlo estos dispositivos. ¿Por qué lo desdoblo? Porque recordemos, realmente esta gráfica son dos gráficas en uno, porque hay dos modos totalmente independientes. Tenemos el modo de alta resolución y tenemos el modo color. El modo de alta resolución es el camino de arriba, con esta línea Output Enable, que es, digamos, la que habilita el funcionamiento de esa parte del circuito, puede habilitar una, puede habilitar otra, y envía los datos de vídeo. Hay un registro de desplazamiento que básicamente convierte de paralelo a serie, el dato de la RAM que le viene en paralelo, pone los bits uno detrás del otro en serie para que le lleguen al monitor uno detrás del otro y vayan encendiendo y apagando el rayo catódico a su debido tiempo, y pasa aquí por un mezclador. Este mezclador básicamente combina esa imagen con los famosos impulsos de sincronismo. Recordemos, sin los sincronismos el televisor o monitor no puede hacer absolutamente nada. Bueno, iba a decir modernamente, el VGA ya se considera obsoleto, ¿no? Pero los monitores de ordenador, entre comillas, grandes, suelen tener sincronismo separado. Es decir, sincronismo horizontal una línea, sincronismo vertical otra y la señal de vídeo por otra. No obstante, los televisores, como fueron diseñados originalmente para transmitir por el aire muchos canales, pues evidentemente hay que combinar todas las señales en una sola línea. Entonces hay un pequeño circuito analógico que es el que suele fallar por culpa de las resistencias chinas con sus patillas finísimas que hacen mal contacto en la protoboard a poco que las mire así de reojo. Pues este circuito, insisto, le he dado al botón correcto. Este circuito es un sencillo mezclador con dos transistores que combinan la señal de vídeo con los sincronismos. Pero como hemos dicho, también dispongo de un modo color. El modo color combina básicamente un registro con un multiplexor. Como veremos más adelante, hemos dicho que son 16 colores, es decir, 4 bits por píxel. Un byte que sale de la RAM es de 8 bits, por tanto tenemos 4 y 4. Píxel izquierdo, píxel derecho. Y el multiplexor escoge unos 4 y otros 4. 4, 4, 4, 4. Y así vas teniendo los 2 píxeles de cada byte en sucesión. Fijaros que luego esos 4 bits hay que convertirlos en las señales de rojo, verde y azul que irían al euroconector por RGB.
La conversión se hace con un convertidor de digital a analógico. Existe un convertente, las gráficas más actuales, que se llama el RAM DAC, que tiene una RAM que contiene, digamos, la información de paleta y correcciones de color y tal, y el DAC, que es Digital Analog Converter, convertidor de digital a analógico. Yo he implementado un convertidor de digital analógico con 4 resistencias, literalmente, de los chinos, y ya está, ¿vale? Cutre salchichero, pero insisto, funciona, me da una gama de colores que por desgracia no vamos a ver aquí porque me ha fallado la conexión RGB, pero en escala de grises veremos que funciona correctamente. Y todo ello sale por el euroconector que tiene vídeo compuesto y tiene RGB. Bueno, como vemos, esta es la arquitectura, digamos, que define Durango X, esta máquina que tenemos aquí. Ahora llegamos, cuidado, al porno duro. Vamos a ver unas capturas de pantalla de KiCad. No os asustéis, no vamos a entrar en detalles, pero a grandes rasgos. Me he molestado en colorear las secciones para que identifiquéis por los colores que se ven aquí los distintos componentes. Entonces tenemos, se ve muy chiquitillo, pero evidentemente tenemos aquí la CPU en colorado, tenemos la ROM en azul, CPU, ROM, ¿vale? Vale. Bueno, vemos que la CPU y la ROM están íntimamente ligadas, eléctrica y físicamente, pero la RAM, como vemos, está separada por los multiplexores. Es una batería muy grande de circuitos, ¿por qué? Por la presencia de 2 modos de vídeo que obligan a reconectar las líneas de dirección de forma diferente. Si solamente se usa un modo de vídeo, necesitamos 4 multiplexores. Es decir, hay 2 comunes y 2 que dependen del modo de vídeo instalado. Entonces, es posible quitarle un multiplexor y entonces que el firmware detecte que no tiene ese modo y cambia al otro. Lo mismo lo podemos hacer en la demostración luego. Lo que he dejado en blanco es la Glue Logic en general, ¿no? Lo que conecta distinto. Este es el circuito de reset, esto es la conexión con la Raspberry Pi para transmitirle los datos, las interrupciones, el puerto de 8 bits que conecta al exterior para teclados, joysticks y demás, el circuito de audio, simple zumbador y poco más. En una página de KiCad no cabe el esquema de este equipo, son realmente 3. La tercera es muy simple, no tiene solo alguna extra, pero vamos a ver la segunda hoja porque es la parte de vídeo, que es, digamos, la novedad de este equipo. Como vemos, el color celeste es la parte de circuitería de vídeo, que es el grueso de esta página. Aquí tiene el oscilador principal a 24 MHz, contador horizontal que divide la frecuencia y obtiene, entre otras, la de 1,5 que va a la CPU, sincronismos, contador vertical, sincronismo y aquí, bueno, pues una cuanta combinación de señales. Esto que vemos aquí en amarillo pálido es parte de entrada y salida, ¿de acuerdo? En particular, este circuito de aquí es un registro de 6 bits que registra el modo de vídeo. Cuando el programador envía un dato a este circuito, está programando con sus distintos bits los modos de vídeo, el modo de alta resolución, el modo invertido, seleccionar cuál de los 4 bloques de pantalla queremos mostrar, etcétera, etcétera. Tenemos también en amarillo brillante el mezclador de vídeo, que es circuito puramente analógico, son transistores, resistencias, condensadores, etcétera, etcétera. Vemos aquí, esta parte violeta es la parte que genera la parte en color, esto es un registro que registra los 8 bits y este es el multiplexador que los separa en 4 y 4. Luego pasan por este amplificador y este conjunto de resistencias, que no se ve muy bien, pues lo lleva al euroconector. Este es el convertidor de digital a analógico, de la forma más sencilla que se puedan imaginar. Existe también otro similar que genera la versión en escala de grises, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la parte de vídeo compuesto va a tener sincronismo siempre, el vídeo monocromo, que es la circuitería que está aquí en azul, simplemente el registro de desplazamiento y unas cuantas puertas más, y en modo color también genera los grises. Normalmente en modo color va a salir por RGB, pero pensando en que pudiera fallar el RGB, pues puse también una versión en escala de grises por vídeo compuesto, que gracias a eso podemos ver algo hoy, ¿no? También es posible puentear, porque el euroconector tiene una patilla que le dice si es RGB o compuesto, pero también es posible controlarla mediante un bit de este puerto y voluntariamente ponerlo en escala de grises. Aunque tengamos la conexión RGB, podemos desconectarla por software y verla en escala de grises si así lo deseamos.
Bueno, esto es lo que se conoce como el mapa de memoria de un equipo. Entonces, vamos a ver primero un ejemplo muy sencillo, como es el ordenador Chihuahua, que era el primero que hice, digamos, así en plan serio, con un 6502, y vamos comparando con sucesivos desarrollos. El 6502 tiene, este mapa de memoria es algo que en general el diseñador decide, ¿no? Y es lo que le da entidad a una arquitectura concreta respecto de otras. Sin embargo, a veces que hay condicionantes físicos, ¿no? En particular, ciertos microprocesadores pues, obligan a ciertas decisiones en este aspecto. En particular, el 6502 necesita un poco de RAM al principio y un poco de ROM al final. La RAM al principio, porque ahí al principio está la página 0, que como dijimos era una de las mejoras de rendimiento del 6502, porque actúan como unos registros muy rápidos, y también la pila, que es fundamental pues, para llamadas subrutinas, para guardar información, ¿no? Son dos componentes esenciales. Ahí tiene que haber, si no todo, por lo menos un poquito de RAM. Y luego, cuando arranca el 6502, mira las últimas direcciones para saber a dónde tiene que irse. Es el vector, digamos, de reset, y lo mismo con las interrupciones. Por tanto, si eso no está en ROM, pues evidentemente difícilmente podrá arrancar la máquina. Por tanto, al final tiene que haber un poquito de ROM. Entonces, mi primer ordenador tenía 2 kilobytes de RAM al principio, luego otros 2 kilobytes destinados a este chip, que era el 6522, el controlador de periféricos, llamado VIA, que es muy utilizado en muchos sistemas de este estilo, aunque este finalmente no lo utiliza. Aquí la entrada y salida la hago a pelo entera, ¿no? Más que nada porque quería aprender, ¿no? Y enfrentarme al problema sin las comodidades. Este VIA, por ejemplo, tiene una ventaja respecto a este en el sonido, que aquí yo puedo generar un pitido, ponerle una cierta frecuencia y hacer otras cosas con el microprocesador que esto me genera el pitido hasta nueva orden. Esa posibilidad la he perdido, pero yo creo que todo el aprendizaje que conlleva ha merecido la pena. Fijaros que el VIA ocupa 16 bytes, pero por hacer la decodificación de memoria muy simple, pues le estoy otorgando esos 2 kilobytes. Por tanto, esos 16 bytes aparecen una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Son sucesivas copias, que es lo que en inglés se conoce como mirroring, que es un fallo o feature, según se considere, que tienen muchos sistemas. La NES, por ejemplo, tiene mirroring a punta pala. Entonces, simplemente que varias direcciones de memoria funcionan lo mismo. El microprocesador puede escribir en una o en otra, que van todas al mismo sitio. En eso consiste el mirroring, que, insisto, puede parecer una chapuza, pero puede ayudar a que la circuitería sea más simple y también más rápida. Es un detalle que también he experimentado en mis propias carnes. Obviamente, como este sistema, por ahorrarme cables, le conecté solamente 13 de las 16 líneas de dirección, pues significa que, como vemos, 2 más 2 más 4 son 8 kilobytes. El 6502, como prácticamente todos los de 8 bits, abarcaban 64. Luego, este esquema va a repetirse una y otra y otra y otra vez hasta llegar hasta el final de la memoria, donde se repite lo mismo, los 2 kilobytes de RAM, los 2 de entrada y salida y los 4 de ROM. Fijaros que se cumple la exigencia del 6502. Al principio tenemos RAM y al final tenemos ROM. Que sí, que aparecen copias en más sitios, pero lo que tiene que aparecer, aparece donde tiene que aparecer. Por tanto, no es problema. Menos capacidad, evidentemente, menos capacidad de expansión, pero funcionar, funciona. Y nos ahorramos unos cuantos cables. Bueno, un poquito más avanzado. Este es el prototipo Durango, es decir, lo que monté yo para originalmente comprobar microprocesadores y que luego le fui metiendo prestaciones y más funcionalidades y acabó convirtiéndose en esto. Tenemos la friolera de 32 kilobytes de RAM al principio, ocupando la mitad del espacio. Al final tenemos obviamente ROM, tenemos 16 kilobytes y tenemos el espacio de entrada y salida, por el color amarillo, en el medio. Fijaros lo que realmente estoy utilizando de entrada y salida. El puerto PicoVDU, que es como llamé a la grafiquilla, esa penca monocroma que hice en su momento, realmente se comunica mediante 3 bytes. Pero el microprocesador va a dar esto repetido a lo largo de 4 kilobytes. O sea, repeticiones a punta pala. El puerto de entrada, que creo que nunca llegué a utilizar en ese prototipo, ocupa 1 byte, pero se le están asignando 4 kilobytes, es decir, 4096 veces repetido para nada.
El control de interrupción, es decir, lo que me permite activar y desactivar la interrupción a fin de poder transferir cosas desde la Raspberry. Un bit, es solo un bit y está ocupando 4 kilobytes. Y lo mismo el zumbador, es un bit, pero está ocupando 4 kilobytes. Insisto, hacía más sencillo la circuitería, hacía más sencilla la decodificación. Como cosa curiosa, debido a que la ROM es de solo lectura, si yo intento escribir en la parte de memoria ROM, en mi prototipo va al display de 7 segmentos, con lo cual me permite fácilmente tener una cierta visualización del exterior, ¿vale? Este ya no tiene este display de 7 segmentos porque evidentemente tiene formas mucho más bellas y elegantes de presentar información. Siempre que el conector lo permita. Claro está. Bueno, entonces llegamos a la última evolución, que sería Durango X. Entonces, si nos damos cuenta, la pena, esto me hubiera gustado hacerlo a escala, pero lamentablemente pues no soy tan habilidoso. Tenemos la RAM, ¿de acuerdo? Que son 32K como antes, pero como vemos lo he representado como 4 bloques de 8K, por lo que hemos dicho antes, porque la memoria de vídeo, la pantalla, habitualmente será el último bloque de estos, pero puedo perfectamente programarlo en cualquiera de ellos. Pequeño detallito, puedo usar perfectamente esto, o esto, o esto, o esto. Tanto el hardware lo permite como el firmware que he escrito, ningún problema. Pero pensad una cosa, si selecciono el primer bloque, el principio de la memoria, para RAM de vídeo, recordemos que el 6502 obliga a tener la página 0 y la pila en ese bloque de memoria, con lo cual algo tendré que respetar, ¿verdad? No puedo tener esa pantalla a mi antojo porque evidentemente es vital para el sistema. Pues bien, lo he tenido en cuenta en el firmware. Si activo y quiero trabajar con esta primera pantalla, me va a dejar, pero las rutinas gráficas, digamos, solo van a pintar en la parte inferior de la pantalla, en la mitad inferior, para dejar la parte superior, que serían las direcciones más bajas, libres. Se ven las muestras, pero no puedo pintar en ellas porque reventaría el sistema. Y de hecho puedo ver la página 0 moviéndose los bits y la pila, meneándose todo, y veo en vivo la actividad de la máquina. Pero bueno, es un detalle de firmware muy sencillo, pero insisto, lo importante es que puedo poner la imagen en cualquiera de los 4 bloques. Normalmente estará en el último. Y luego tenemos la ROM, que ocupa prácticamente los 32K superiores. Insisto, no se ve a escala, pero estos son casi 24 y estos 8, es decir, tenemos casi 32K. 128 bytes se restan, se roban del espacio de ROM para la entrada-salida, es decir, en vez de 16K super desperdiciados, como tenía en el prototipo, aquí tengo 128 bytes que, aunque desperdicio algo, pero ya es una cosa más razonable. Ya tengo una capacidad de ROM importante que me permitirá meter pues, programas muy sofisticados, como el Pac-Man. Bien, el espacio de entrada y salida lo describe la siguiente diapo. Es decir, por cierto, como vemos, las direcciones en hexadecimal del espacio de entrada y salida empiezan por DF, en la página DF. Cuando lo hago así en plan bestia, es decir, 32K de RAM, 16K de entrada y salida, 16K de ROM, es muy sencillo de hacer, es un circuito prácticamente trivial. Si ya quiero afinar y que sea que robándole 128 bytes a los 32K de ROM, evidentemente ya se complica un poquito el circuito. No es grave, no es terrible, pero hay que tenerlo en cuenta. De hecho, ¿podemos ya pasar a la siguiente? Sí, perfecto. Esto es, insisto, la página de F, la página de entrada-salida expresada en detalle. Es muy similar a lo que hemos visto antes, vemos que sigue habiendo desperdicio, pero ya no es tan terrible. Primero, modo de vídeo. Son 5 bits realmente. Le estoy asignando 8 bytes. Bastante más, pero evidentemente ya no son los 4 kilobytes que le daba el prototipo. Fijaros que este modo de vídeo originalmente solo se podía escribir. Ahora ya le he puesto que se pueda leer, aunque solo se pueden leer 4 de los 5 bits. Más que nada por simplificar el circuito. Tened presente que yo he querido dar, digamos, la máxima funcionalidad, pero ciñéndome a componentes estándar y sobre todo a componentes que ya tengo. Porque yo tengo un stock de componentes, de algunas referencias, pero claro, yo quería evidentemente gastarlos, no hacer circuitos con
componentes totalmente dispares. Por eso algunas decisiones de componentes son raras, pero es por aprovechar realmente lo que yo tenía. Bueno, entonces tenemos también, prestación moderna, el leer el estado de los sincronismos, el poder sincronizarme con el redibujado de la pantalla, el refresco de la pantalla, cosa que es importante pues, para juegos y demás. Pues fácilmente lo hago, son 2 bits, porque puedo leer vertical y horizontal, pero le estoy asignando 8 bytes también, por uniformidad y por simplificar la cosa. Tenemos 16 bytes que se destinan al puerto de expansión. ¿De acuerdo? Es decir, aquí sí en principio, dependiendo de lo que conecte, yo puedo conectar distintos dispositivos en paralelo al mismo puerto. Aquí he hecho un poco lo que hacía el Spectrum, que por abaratar la máquina, digamos, tenía un puerto de expansión ahí abierto y obligaba a tener más inteligencia a los dispositivos que conectabas. No tenía un puerto de joystick, por ejemplo, tenías que ponerle el interfaz, el Kempston o lo que fuera, por simplificar la circuitería. Pues algo parecido he hecho yo. Mi puerto de 8 bits está ahí, no tiene gran cosa, y entonces depende un poco de los dispositivos que tengan un poquito de inteligencia, vamos, un par de chips lógicos y ya está, y que se puedan así de esa manera pues identificar. Pero podrían ir conectados varios en paralelo, un teclado, un joystick, un lector de tarjeta incluso, y poder direccionarse de forma individual, puesto que la circuitería que incorporan pues así lo logra. Tenemos también el control de interrupción, que por desgracia es solo un bit, aunque le voy a asignar 16 bytes en total, pero bueno, no son 4 kilobytes, ¿no? O sea, hay desperdicio, pero no tanto. Y el zumbador lo mismo, hay 16 bytes, ¿de acuerdo?, para que solamente utilizar un bit. Luego, los 64 bytes que quedan hasta el final, pone no utilizado. Sinceramente, ahora de cabeza, no sé decir si es un mirror de los 64 bytes anteriores o simplemente está no decodificado, o digamos que no intenta acceder a ningún dispositivo, se accede a esas direcciones. Si conseguimos conectar el teclado emulado de la Raspberry, podemos experimentarlo en código. Bueno, esta es una explicación un poquito más al estilo moderno de lo que hacen los bits, digamos, de control del sistema de entrada y salida. Tenemos, por tanto, el modo de vídeo, tenemos los sincronismos famosos para los juegos, tenemos el control de interrupción y el control del zumbador. El modo de vídeo, como vemos, pues tiene... Esta página está llena de anglicismos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Modo alta resolución, abreviadamente high res. El modo invertido, es decir, la imagen, la pantalla entera se puede poner en negativo, simplemente cambiando ese bit. No cambia nada de la memoria, es instantáneo, simplemente pues invierte todos los colores, menos el borde. Por cierto, el borde puede ser del color que queráis, con tal que sea negro. O sea, el borde es negro siempre. Absolutamente, no tengo ninguna posibilidad de generar bordes de distintos colores como el Spectrum o cualquier otra máquina, ni las rayitas de carga en el borde, no puedo hacerlo. Lo podría hacer en la pantalla principal, pero el borde no tengo ningún control sobre eso porque se me complicaba mucho la circuitería de vídeo, ¿no? Novedades, tenemos estos 2 bits que determinan cuál de los 4 bloques de 8K va a ser la pantalla. Normalmente se pondrán los 2 bits a 1 para que sea el final de la memoria RAM, para que no estorbe con la parte de abajo, pero libremente lo puedo cambiar. Otro bit añadido recientemente es lo que activa el modo RGB en el Euroconector. Es decir, si yo pongo un modo alta resolución por activar este bit es irrelevante. La pantalla va a estar en modo compuesto siempre, que es por donde recibe la imagen monocroma. Pero si este bit está a 0, está en modo color, yo puedo con este otro bit cambiar entre color y escala de grises. Pero con la misma resolución, la misma imagen, no cambia nada. El formato de alta resolución y de color son totalmente distintos, así que si cambio de uno a otro, la pantalla se me descoloca totalmente. Este bit que he puesto aquí en azul es porque realmente el chip que memoriza estos bits, memoriza 6. Es un chip de un registro de 6 bits. Este bit no va a ningún sitio, realmente, no está conectado a nada, pero se registra. Es decir, yo puedo escribir en él. Y si cojo un polímetro, lo que sea, o un LED y lo pincho ahí en la patilla correspondiente, tendría ese bit de propósito general oculto y desconocido. Realmente, insisto, no está conectado en el circuito, no hago nada con él, pero que existir, existe. La otra dirección, la otra dirección aquí es los sincronismos, el horizontal y el vertical. Pues simplemente se lee. Detallito, ¿por qué he puesto estos bits aquí y no al principio, por ejemplo? Bueno, pues esto es una cosa muy característica del 6502
y es que dispone de una instrucción, la instrucción bit, que permite leer de forma muy eficiente precisamente estos 2 bits más altos. Entonces, el código necesario para, por ejemplo, esperar al sincronismo vertical, ¿no?, como típicos hacen los juegos, son 2 instrucciones de código máquina. Bit de F88 y pues BVC para arriba, pum, 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 y ya está. 2 instrucciones muy rápidas, muy eficaces y permiten controlar. Si tuviera estos bits en la posición más baja, tendría que cargarlos, tendría que hacer un AND, y luego si quiero ver el otro tendría que recargarlo, sería más engorroso. De esta manera, pim pam, me los copia literalmente en 2 bits del registro de estado y rápidamente puedo tomar todas las decisiones necesarias. Este tipo de funciones es muy habitual en el sistema 6502. Y luego los otros 2 dispositivos es el control de interrupciones, que es el bit más bajo, pues activo, desactivo. Si es 1, la interrupción está activa, y si es 0, la interrupción está inactiva. Cuando este bit es 0, se enciende aquí un LED rojo. El LED rojo me indica que las interrupciones están desactivadas por hardware, lo cual normalmente no debería pasar. De hecho, al encenderlo veréis que se enciende el LED rojo un par de segundos y se apaga. ¿Por qué está encendido un par de segundos? Porque está esperando a recibir algo de la Raspberry Pi y no puede hacerlo si están las interrupciones activadas. Por ese motivo, tiene un timeout, ¿no?, que espera un par de segundos con las interrupciones desactivadas. Y de hecho me sirve para comprobar que está vivo. Y análogamente tenemos el zumbador o el puerto de sonido, el único bit de sonido, también conectado aquí al bit más bajo. Fijaros que aquí sí es interesante usar el bit más bajo, porque, por ejemplo, si quiero hacer oscilar, o sea, básicamente el bit del zumbador es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 con una cierta frecuencia, pues básicamente yo puedo tener un registro que lo voy incrementando, como los restantes bits se ignoran, pues según sea el número par, impar, par, impar, par, impar, me va generando la señal. Insisto, muchos diseños 6502 van a ser de esta manera, bit de salida en el bit más bajo, porque con un incrementar-decrementar se controla fácil, y bit de lectura en estos más altos, porque la propia instrucción bit los permite controlar de forma muy simple. Yo he seguido esa tónica porque, insisto, me facilita mucho las cosas. Bueno, y llegamos a la madre del cordero, que es la memoria de pantalla. ¿Cuál es el formato de la memoria de pantalla en Durango X? Es también una de las cosas que más difiere de una arquitectura a otra de ordenadores. Entonces, en este sentido, empecemos con las malas noticias. Este ordenador es muy cutre, es decir, no tiene ninguna sofisticación en ese aspecto. A diferencia, pues, eso sí, a diferencia de un ZX Spectrum, de un Amstrad CPC, de un Commodore, etcétera, etcétera, este tiene la característica de que sus dimensiones de la pantalla son siempre potencias de 2. 128 por 128, 256 por 256, pantalla cuadrada, que no sale perfectamente cuadrada en la pantalla, pero bueno. Ventaja, al ser potencia de 2, todo se simplifica, en informática, por supuesto, y entonces me permite implementar, esta es la página de los anglicismos, un frame buffer lineal, es decir, que la pantalla, las direcciones de pantalla van lineales, una línea, luego la siguiente, luego la siguiente, luego la siguiente. Esto que puede parecer lógico y normal, en la práctica era muy raro. Todos estos ordenadores que hemos comentado tenían unos formatos de pantalla dislocados, o sea, iban alternando líneas, otro para arriba, luego para abajo. Insisto, porque les simplificaba de alguna manera el hardware en sus condiciones concretas. Pero si tenemos, insisto, potencia de 2, esto es fácil de implementar. De lo contrario, pues habría que hacer las filigranas que efectivamente hacían esas otras máquinas. Y como hemos dicho, esta máquina es pelá, raía y mondá. Es una pantalla puramente bitmap, es decir, que no tiene modo texto, no tiene modo tiles, no tiene sprites, no tiene scroll asistido, no tiene área de atributos, no tiene nada. Tengo píxeles, puedo poner el color que quiera, o blanco y negro si estoy en alta resolución, y ya está, no puedo hacer absolutamente nada más. Pero insisto, un Spectrum no era mucho mejor, y se hicieron infinidad de juegos, y pasamos muy buenos ratos en su momento, o sea que realmente, aunque las prestaciones no sean las más altas, esto puede dar juego, valga la redundancia. Bueno, ¿cómo se almacenan los píxeles entonces en la memoria de Durango X? Pues depende del modo que estemos utilizando. En modo alta resolución, pues sencillo, el píxel más a la izquierda de cada byte es el bit más alto, el que vale, este vale 128, 64, 32, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente la pantalla es negra, por tanto, si el bit está 0 es negro y si el bit está 1 lo enciende.
Puedo, recordemos, poner el modo invertido. Entonces, en modo invertido, todo al revés. La pantalla se ve normalmente blanco y los bits que pongo a 1 salen en negro. Esto, insisto, en modo alta resolución. Modo bitmap, es decir, sal y pimienta, blanco y negro, sin tonos de gris intermedio ninguno. Pero para que sea vistoso, pues le puse el modo de color. El modo de color es este, que se ajusta al llamado esquema chunky, es decir, que no es planar, es decir, que un mismo byte contiene todos los bits de un determinado píxel. Los bytes son de 8 bits, 16 colores son 4 bits por píxel, pues tenemos los 4 bits del píxel izquierdo y los 4 bits del píxel derecho, que son los valores más bajos. Fácilmente. Dime. ¿Qué quiere decir lo de píxel izquierdo y píxel derecho? Sí, no, porque como en el modo alta resolución, cada byte de la memoria contiene 8 píxeles. Uno por cada bit, porque en modo monocromo es todo o nada. Pero como en modo color, cada píxel son 4 bits, significa que un byte almacena 2 píxeles. 4 y 4. Por eso, digamos, la parte alta del byte sería el píxel que va a aparecer más a la izquierda en esa zona de la pantalla. Y la parte baja del byte sería el píxel justo a su derecha. Si lo expresamos en hexadecimal, la primera cifra de hexadecimal sería el izquierdo y la segunda el derecho. Bueno, como hemos dicho, los colores son rojo, azul y 2 bits para el verde, uno más fuerte y otro más débil. Por tanto, si combinamos todos esos valores, los 16 colores que obtenemos es esto. Esta es la paleta que presenta mi sistema, paleta que es fija, no puedo tampoco mapear un determinado píxel a otro color. O sea, esta paleta es fija y si quiero que cambie un determinado color en la pantalla, pues todos los píxeles que sean de ese color tengo que cambiarlos. No tengo, por desgracia, ese tipo de ayudas. Un detalle, porque el color parece un orden extraño, pero lo hice con una cosa en mente. Si os dais cuenta, el bit más bajo de cada nivel, de cada bloque de 4 bits, es el verde claro, es decir, el que más luminosidad aporta de los 4. Significa, si os dais cuenta, por el color que le he puesto al texto, voy alternando entre color oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, claro. Más o menos, ¿no? Significa que si a un píxel le sumo 1 al valor, estoy causando una diferencia de color notable. Es decir, si por ejemplo el texto tiene un color de fondo y un color de tinta que difieren en 1, a lo mejor no es lo más bonito, a lo mejor no es lo más legible, pero es suficientemente visible. Hay un contraste suficiente como para poder verlo. Entonces, es una prestación que podría en algún momento dado ser interesante. Pero bueno, esta es la paleta de colores. Comentar que el Pico 8, sabéis que tiene una pantalla de 128 por 128 y con 16 colores. Casualmente parecido a esto, ¿verdad? Pero la paleta es distinta. Los colores no son los mismos, hay algunos que se pueden asociar, pero hay otros que ya se nos van un poco de madre. Bueno, y ahora llegamos ya a la parte rápida donde describo de forma muy sencilla las dificultades que he tenido pues, para desarrollar esto, porque insisto que esto no es en absoluto trivial. Contra el reloj, porque aquí vamos a ver, esto es una frase, bueno, aquí copyright, esto es de unas fichas que me compraron mis padres a principios de los 80 y que fue mi perdición, porque es lo que de electrónica y microordenadores, edición equivalente, y ahí yo empecé a aprender todo este tipo de fregados. Entonces tiene una frase que recuerdo, que se me quedó grabada y que me encanta utilizar, ¿no? Y es que un microprocesador se mueve en el insólito mundo de los microtiempos. Es decir, todo es tan rápido a escala humana que realmente escapa de nuestro control. Y entonces, detalle importante, más filosófico que informático, pero nada es instantáneo, nada es simultáneo. Lo que pensamos que un ordenador hace simultáneamente no lo es. No lo es. Siempre hay un orden establecido. Y muchas veces importa mucho más que el momento exacto en que pasan las cosas, en qué orden pasan las cosas concretas. Es decir, unos nanosegundos antes o después pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Y cuánto es un nanosegundo? Esto. Es decir, lo que tarda la luz en recorrer esto. Y ese tipo de diferencias es la que vamos a sufrir cuando diseñamos un ordenador de esto. En particular,
el hecho de tener vídeo integrado obliga a una sincronización muy estricta y ha sido la principal dificultad. Bueno, aquí tenemos una captura de mi flamante osciloscopio digital que permite transferirla rápidamente a un pendrive, ya no tengo que estar como un desgraciado haciendo fotos con el móvil en la pantalla, y intento describir de una forma simplificada qué es lo que pasa en un sistema 6502. Ahí se ve un poco mal, pero ahí lo tendréis bien. Bueno, comentamos aquí un poco por encima, para quien lo vea. Esta línea amarilla es el impulso de reloj del 6502. Plim, plan, esos son los latidos de su corazón. Esto es lo que va a 1,5 MHz. El 6502 en este aspecto tiene una característica importante, y es que cuando realmente funciona, cuando realmente trabaja, es en la parte alta del reloj. En la parte baja hace sus preparativos, se prepara, pero la auténtica transferencia y la auténtica transacción la hace en la parte alta. Eso significa que la parte baja del reloj la tenemos, si somos cuidadosos, libre para hacer otras cosas. El 6502 no va a meter nada en el bus de datos en este instante, lo va a dejar libre totalmente. Por tanto, yo aprovecho para meter la información de vídeo. Esa es, digamos, la característica que hace que aquí el vídeo pues, sea sin perturbaciones y sin frenar en absoluto al microprocesador. Se va repartiendo semiciclo de vídeo, semiciclo de CPU, semiciclo de vídeo, semiciclo de... Esto evidentemente es una señal periódica que se va repitiendo constantemente. No se ve muy bien esta perturbación de aquí. Pregunta. Sí. Entonces, lo que haces para los multiplexores es usar la aplicación del reloj para mandar a un sitio a otro. Correcto. El mismo reloj que va al microprocesador, el que conmuta los multiplexores. Miento, retrasada unos 30 nanosegundos, que han sido vitales para que funcione, ¿no? Bueno, la siguiente línea es una de las líneas de dirección del 6502. Recordemos que normalmente el microprocesador es el único que pone las direcciones. Entonces, fijaros que la dirección cambia, se va preparando mientras está el ciclo bajo. ¿Por qué? Porque tiene que dar tiempo a la memoria a que detecte esta dirección, que la dirección sea estable, la decodifique, vayan los electrones viajando por el chip de RAM y encuentren, localicen en su matriz el dato que quiero solicitar, de forma que en la parte alta del reloj sea cuando realmente haga la transacción de lectura o de escritura. Por ese motivo, como veremos, es muy importante sincronizar sobre todo las escrituras para que no se haga en este momento, porque no sabemos si todas las líneas de dirección van a cambiar en el mismo sitio, esto es solamente una de ellas, si van a cambiar en el mismo instante y sobre todo la línea de lectura-escritura también cambia junto a las de dirección, pero no sabemos en qué instante, nada es simultáneo. Si tuviéramos la certeza de que la línea de escritura cambia después de que todas las líneas de dirección hayan cambiado, fetén, perfecto, pero no tenemos esa garantía, no tenemos esa garantía. Sabemos que no van a cambiar hasta un cierto tiempo y van a estar estables a partir de un cierto momento, pero el orden exacto no lo sabemos. Por ese motivo, todos los sistemas 6502 no usan directamente la línea de escritura, sino que la sincronizan con el reloj, para que solo surta efecto cuando el reloj esté en alto, para que solo pueda escribir cuando el reloj esté en alto. Porque si leemos en este instante, bueno, aparecerán datos a lo mejor arbitrarios, pero realmente con que al final llegue el dato correcto está bien. Pero si escribimos cuando la dirección es inestable, la liamos, porque estaremos marraneando toda la RAM y básicamente echando a perder nuestro sistema. Si es memoria de vídeo, aparecerán corrupción en la pantalla. Si es memoria del procesador, directamente se nos viene abajo todo. Bien, esto de aquí es la línea de escritura que, como vemos, está perfectamente retrasada por la circuitería que yo tengo. Un sistema muy sencillo serían simplemente estas tres cosas. En mi caso, como uso multiplexado, pues tengo que conmutar, como ya sabemos, las direcciones entre gráfica, CPU, gráfica, CPU, gráfica, CPU. Y esta es la línea azul. Es la dirección, no la que sale de la CPU, sino la que le llega efectivamente a la RAM. Por tanto, tengo este primer semiciclo, que es la dirección de vídeo, esta es la dirección que suministra la gráfica, mientras que esta parte de aquí es la dirección de CPU. Es decir, en este punto es cuando ya se conecta. Fijaros que la conmutación la hace realmente este punto, este no es. Esto es un glitch que me sale por otra cuestión, no afecta para nada, ¿vale? Pero es por ajustar los tiempos. Lo importante es que en este punto, a partir de este punto, ya la dirección de la CPU es estable. La RAM ya tiene la dirección de la CPU. Por tanto, la CPU un poquito después, no el acto, puede escribir.
Y muy importante, un poquito antes de que la dirección deje de ser estable, deja de escribir. Este tema, no sé si os acordáis cuando comentaba el otro día que tenía un problema de que si le ponía una memoria muy rápida dejaba de funcionar, lo cual no tenía mucho sentido. Y era por esto, porque en la fin de escritura lo hacía un poquito después de que la dirección fuese estable. Con lo cual, si la memoria es lenta, no le da tiempo a enterarse de la inestabilidad de la dirección, no llega, no se propaga internamente y escribe en la dirección correcta. Pero si la memoria es rápida, ya se encuentra con la dirección cambiada y se me va todo al traste. Entonces, este es el multiplexado, esta es la clave. Como ya hemos dicho, no voy a decir nada de esta perturbación que hay aquí, porque esto tiene tela. Acabamos pronto. Esto de aquí es el circuito básico que nos vamos a encontrar de una forma o de otra en cualquier sistema 6502 para validar las escrituras. Es decir, esta es la línea de lectura-escritura, cuando está a 1 es lectura, cuando está a 0 es escritura, por eso tienen la barrita. Y, como ya hemos dicho, esto no lo podemos directamente conectar a la línea Write Enable, que se activa cuando es 0 de la RAM, porque se corrompería la memoria por lo que hemos dicho, porque las direcciones no son estables. ¿Qué es lo que hacemos? La pasamos por esta puerta que hace de inversor y entonces esta otra puerta la combina con el reloj. Por tanto, la escritura solo se activa cuando el microprocesador quiere escribir y el reloj está en alto. Cuando el reloj está en alto es absolutamente garantizado que las direcciones son estables y correctas y por tanto se puede escribir. Insisto que este tipo de circuito, más o menos elaborado, aquí en este caso pues también válido a las lecturas, por evitar corrupciones con la ROM, etcétera, etcétera. Pero este tipo de circuito, de una forma o de otra, nos lo vamos a encontrar en cualquier máquina 6502. Esto es esencial. Este otro de aquí, en cambio, este es cosecha propia. Este lo uso además de, porque recordemos, voy a volver a la diapositiva de antes, recordemos que yo estoy multiplexando. Entonces, si yo valido la escritura cuando el reloj cambia de bajo a alto, ojo, la dirección todavía no es estable, porque la he multiplexado. Es decir, me voy a encontrar con que estoy cambiando la dirección. Tengo que esperar un poco más. Pero ojo, no puedo simplemente retrasar esa señal, porque entonces cuando vuelva a cambiar, se me va a encontrar que sigo escribiendo. Por ese motivo, fijaros que la línea verde está perfectamente contenida dentro del área estable azul, que va de aquí a aquí. Espera un poquito, un tanto bastante. Bueno, este tanto bastante creo que son 39 nanosegundos, algo de eso. Es decir, a ese nivel estamos hablando. Y luego, no sé si eran 10 nanosegundos o algo de eso, antes de que acabe, pues corta. Con lo cual, garantizo que la escritura es perfectamente limpia. Este retraso adicional es lo que logra este circuitillo, que si os dais cuenta son puertas OR conectadas una detrás de la otra en cascada. Es decir, este trenecito lo que hace es añadir retardo. La línea que pasa por aquí llega aquí un poquito más tarde, y un poquito más tarde, y un poquito más tarde, y un poquito más tarde. Así es como consigue este retraso. Y cuando se desactiva, tiene este camino directo que lo desactiva de inmediato. Se activa tarde, se desactiva rápido. Esa es la clave, digamos, para que Durango X funcione. Y no pocos quebraderos me ha costado llegar a esta decisión. Bueno, otras mejoras que he hecho. Como ya hemos dicho, fundamental en una señal de vídeo son los impulsos de sincronismo. El problema es que un ordenador doméstico que se ve en un televisor no puede generar una señal exactamente conforme a las normas de televisión, porque la televisión, recordemos que va entrelazado, van las líneas pares y luego las líneas impares. De esa manera se conjuga resolución con buena frecuencia de refresco y con un ancho de banda limitado. Pero si hago eso con una imagen de ordenador, no con imágenes del mundo real, pues tendría un parpadeo, un tembleque muy desagradable. Por eso todos los ordenadores domésticos y la mayoría de consolas usaban el modo no entrelazado. Le quitan una línea, con lo cual la imagen es totalmente estable, aunque pierda resolución, aunque ciertamente estos chismes no tienen resoluciones muy altas que mostrar. Por tanto, nada que perder. Entonces, la generación de sincronismos está harto detallado para el entrelazado, porque es la norma de televisión, pero el no entrelazado pues está un poco ahí oscuro, ¿no? No hay información abundante publicada. Entonces, yo he hecho diversos experimentos, entonces, si os dais cuenta, fijaros que aquí se produce una pérdida de sincronismo.
Esto es un modo de mi monitor profesional que permite investigar los sincronismos porque lo requieren las emisoras de televisión, ¿no? Entonces, aquí se produce una pequeña pérdida de sincronismo que, si me permitís volver unas cuantas diapos atrás, cuando hice esta captura de pantalla, no sé si se verá muy bien, aquí. Si tenéis buena vista, fijaros que estas líneas verticales, estas franjas verticales que son información aleatoria de la RAM, fijaros cómo se curvan un poquito por arriba. ¿Lo veis? Se ve, ¿verdad? Bien, esa curvatura no está, esas líneas son perfectamente verticales, pero esa pérdida de sincronismo hace que en algunos dispositivos se distorsione un poco la imagen. Muchos televisores les da tiempo a reponerse a tiempo, pero en mi capturadora, como veis, no terminaba de hacerlo 100%. Entonces era una cosa ahí, una pequeña imperfección. Entonces, por ese motivo, investigué, me volví loco, porque pasaron cosas rarísimas, ¿no? Pero al final, pues di con la tecla. Y estoy generando aquí una señal de sincronismo, pues, como vemos, mucho más estable y que en general, pues en todos los dispositivos que he probado, pues ha funcionado sin pegas, ¿no? Con la salvedad de un televisorcillo barato de 5 pulgadas, pero bueno, aún así, pues aceptablemente todo. Bien, esto es ya la última foto de osciloscopio, porque esto es una cosa muy curiosa. Dijimos hace unas cuantas que esta es la línea de reloj, ¿verdad? Y aquí no sé si notaréis una pequeña sombra, ¿verdad? Bien, ¿qué narices está pasando ahí? Porque la línea de reloj tendría que ir literalmente como un reloj, tendría que ir absolutamente cuadrada. Bueno, pues lo que pasa es lo siguiente. Hay un detalle que no se aprecia, pero que con el osciloscopio nuevo puede detectar, y es que la frecuencia de reloj no es totalmente estable. Tiene un pequeño tropiezo de vez en cuando. Exactamente cuando va a empezar cada línea de la pantalla. Exacto, exacto, exactamente. Voy a hacer referencia al anterior. Cuando yo hice este esquema, mi primera generación de vídeo, culto de salchichera, este de aquí. Yo tenía aquí el oscilador principal. Este contador divide la señal pues, para generar el reloj del microprocesador y tal, ¿no? Y luego viene el contador horizontal y el contador de vertical. Cuando se detecta el fin de línea, pues se resetea el contador horizontal. Cuando se detecta el fin de imagen, se resetea el contador vertical. En Durango, originalmente, tenía la friolera de 3 chips para el contador horizontal. Uno era el que dividía la primera frecuencia y los otros dos hacían del contador horizontal propiamente dicho. Cuando detectaba fin de línea, se reseteaban estos dos y ya está. Pero por simplificar la circuitería, cogí estos 3 y los junté en un único contador de 12 bits. Me vale, me genera las señales de reloj y me genera la cuenta, digamos, horizontal para desplazarme por la pantalla horizontalmente. Pero claro, hay que resetearlo. Y claro, estoy reseteando no esta parte, sino que reseteo todo. ¿Qué pasa? Que ese reseteo no es instantáneo, ¿no? Un 74HC 4040 tarda su tiempo en resetearse. Creo que ponía 68 nanosegundos, algo de eso. Es decir, nos parece ridículo, pero a esta escala es importante. Es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que recordemos que esto tiene un reloj principal que va a 24 y pico megahercios, y es lo que dividiéndolo pues da las distintas frecuencias. ¿Qué pasa? Que si yo esa señal de 24 MHz que está llegando al contador, ese contador lo reseteo, mientras se resetea se va a perder 2 ciclos de reloj. Los va a perder porque se está reseteando y no los ve, se pierde. Y entonces, ¿qué pasa? Que el factor de división ha cambiado. En vez de dividir, digamos, por 16, divide por 18. Lo hace, insisto, al principio, justo antes de empezar cada línea. Gracias a Dios, porque si lo hiciera a otra periodicidad, me jodería la pantalla. Tendría un tembleque horrible. Pero como simplemente estoy causando ese retraso justamente, exactamente al principio de cada línea, pues no me afecta ningún tipo de temporización ni nada. Todo funciona correctamente, solo que un pelo más despacio. Dijimos que la frecuencia de reloj de 1,536 MHz, bueno, pues en la práctica es más bien 1,534. Evidentemente, la desventaja de rendimiento es nada, ¿vale?
Y lo más importante, como se produce al principio o al final de cada línea de la pantalla, no tiene ningún efecto pernicioso en cuanto a sincronización y demás, pero que realmente está ahí. Por ese motivo, aquí se ve el reloj más detallado. Como vemos, todos son iguales, excepto un impulso que de vez en cuando es un poquito más largo, 80 nanosegundos más largo. Por cierto, si en vez de alimentarlo a 5 voltios, que es lo nominal, le bajo la alimentación a 4,25, como los circuitos se vuelven más lentos porque aumenta el retardo de propagación, entonces se pierde 3 impulsos de reloj y el retraso ya es de 120 nanosegundos. Insisto, todo sigue funcionando bien, solo que un pelín más despacio. Lo importante es que, como la causa de este retraso es justamente las líneas de la pantalla, pues no tiene ningún efecto pernicioso en la... Y de hecho me acerca a las frecuencias, que no eran exactas las del PAL, me la acerca más... O sea que realmente, pues, esta bala la he esquivado, básicamente, porque esto es complicado, Bueno, para saber más, ahí esto es la colección de enlaces, o sea que ya básicamente hemos acabado. Y bueno, comentar únicamente que he puesto esta foto del Brainy porque es bastante simpático. Y la verdad es que un cerebro es una cosa que es físicamente muy fea, pero que esta representación por eso está muy bonito. Simplemente comentar es que esto es de una maker mexicana, ya que estamos con el tema, que en fin, que tuvo un tema de un tumor cerebral, entonces pues para ayudarse a financiar un poco el tema médico y operaciones, pues hizo una edición de estos Brainy, que se pueden comprar en cualquiera de estos enlaces, y bueno, está muy chulo porque además tiene una pililla, una CR2032, tiene un microcontrolador y tiene unos LEDs que pueden encenderse así aleatoriamente, ¿no? Y está bastante simpático. Bueno, hecho el comentario, vamos a ver algunos de los enlaces que podemos recomendar para seguir leyendo esto. Este que he puesto en amarillo, 6502.org, sinceramente, yo podría haber hecho esta charla poniendo ese enlace y decir adiós muy buenas. Aquí tenemos todo lo que podáis imaginar de 6502 lo tenemos aquí. Este enlace es genial, hay un foro también, o sea, auténticas maravillas. Si os interesa el 6502, esta web es de visita obligada. Entre ellos, uno de los miembros de 6502.org, pues Garth Wilson, también tiene incluso en su propia web personal cómo construir tu propio ordenador 6502 y explica pues, muchas de las cosas que he explicado aquí, quizás desde otro punto de vista, pero bueno, también es enriquecedor. Además, este hombre trata mucho el tema de los periféricos, entonces es capaz de hacer como el MacGyver de los periféricos, es decir, con 4 líneas de control es capaz de conectar 28.000 periféricos, ¿no? Y tiene un montón de circuitos y hace un montón de cosas pues realmente interesantes. Insisto que si os interesa este tipo de temas, pues una visita a esta página pues es muy interesante. También, en este caso un youtuber, Beniter, que hace una serie de vídeos instructivos sobre todo tipo de aspectos de la informática. No solamente retro como el 6502, sino también explica pues, cómo funciona el protocolo USB, los algoritmos estos de CRC, un montón de cosas. De una forma muy práctica, montándolo poco a poco en sus protoboards, cometiendo errores que yo pienso que son deliberados, un poco pues, con fines didácticos, y realmente si domináis la lengua de Shakespeare, porque están en inglés, pues la verdad es que son una gozada estos vídeos. Entonces, interesante porque también construye un procesador basado en 6502, muy sencillo, pero desde cero. De hecho, incluso se llega a construir, a base de un mogollón de protoboards, esto es una ridiculez a su lado, un microprocesador completo, a pelo, ¿no? Casero totalmente. Yo tengo aquí un 6502 comercial, él se lo hace, digamos, a pelo. Ya da miedo, si esto os da miedo, aquello es tremendo. También, bueno, aquí un enlace sobre el diseño simulado una vez, ese lo conocía, ¿verdad? Es interesante. Y bueno, ya un poco pues, para hacer autobombo, pues aquí hay un enlace a aquella famosa charla que hicimos en el confinamiento, ¿no? Hablando también desde un punto de vista más software del 6502 y las métricas de rendimiento. Y esto que he puesto aquí entre cursiva, pues es esa otra presentación que tenía lista que la veremos en su momento, próximamente en la hackería, ¿no? Y luego, bueno, el enlace a mi repositorio de GitHub, donde tenemos el esquema eléctrico de Durango X, ya está escrito en KiCad, ¿de acuerdo? Y las bibliotecas con los símbolos propios del 6502 y componentes retro que muchas veces no están disponibles en las bibliotecas habituales. Esto es un caos realmente. O sea, yo sinceramente tengo que aprender algunas cosas de KiCad todavía.
Las bibliotecas las tengo hecho un desastre, me funciona, me salen los esquemas, me salen las placas, pero ciertamente tengo que organizarlo. O sea que si algún día queréis acceder a estos enlaces y dejan de funcionar, no os extrañe porque seguramente haré algún rebuild porque ciertamente mi sistema es una porquería, os lo tengo todo desorganizadísimo. Cuando estaba trabajando esto con emulación, pues todo era muy fácil, pues a piño fijo, pero en cuanto he tenido que adaptar una nueva arquitectura, he tenido que hacer parches por todos lados y tela. Entonces, bueno, pues en principio eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos. Así que no sé, si tenéis alguna pregunta más que hacer. Muchas gracias a vosotros por atenderme. Y bueno, dime. Respecto a lo último que has estado hablando, Sí. que hay todo mezclado, es decir, tú has creado Sí. el software, pero lo has creado, aparte del propio ensamblador, has creado librerías para poder subir con la Raspberry, pero también... A ver, bueno, crear- las librerías que me refería antes eran de símbolos de No, KiCad. no, Sí. digo del... Vale, sí, a ver, hay códigos en 1502, evidentemente, pero también hay códigos C, ¿de acuerdo? Entonces, pues por ejemplo, Has creado toda esa librería Por porque es un proyecto sí. interesante, software libre. claro, exactamente, bueno, sí, a ver, son no va a liberar, programillas no, C de no, usar y no, tirar no, realmente, ¿no? sí. Pero bueno, luego también otra cosa, algunos de los componentes más complejos de software que he hecho en 1502, evidentemente, sería muy difícil hacerlos que una persona así Sí, al tirón sí, en no, 1502. proyecto- Entonces, yo lo he escrito en C, primeramente, lo he simulado, pensando un poco en las limitaciones del ensamblador, ¿no? Y claro, ya ahí es mucho más fácil de desarrollar, ya tengo, una vez que tengo claros los algoritmos, pues evidentemente pues lo he podido trasladar, compilar a mano, por así decirlo, a 6502. El caso, por ejemplo, de mi software estrella, se llama Minimoda, que es el monitor depurador ensamblador. Y entonces tiene sus limitaciones, evidentemente, pero me permite pues, empezar a teclear ensamblador 6502 y me va generando el código máquina automáticamente. Puedes ensamblar, mostrar los contenidos, alterarlos, etcétera, etcétera. Lo mismo también un cutrísimo editor de texto que también hice, pues lo mismo. O sea, lo hice primero en C y entonces, pues, una vez que tenía las cosas claras, pues los pasé a código máquina. Otros programas más pequeños sí están hechos directamente en ensamblador 6502. Entonces, pues, no sé, pues, ¿Alguna preguntilla más? curiosidades, Curiosidades. insultos, Y si no, ya, pues vamos... y si no, pues le damos un vistazo